del mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11 de la mañana. 11 de la mañana de hoy, sábado 19 de diciembre. Faltan 5 días para que llegue la Navidad. No, ya la Navidad llegó. Para que celebremos Nochebuena. Participemos de alguna comida, de alguna celebración que no sea multitudinaria. Y voy con las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos en Bonita Radio y en Bonita Radio ustedes pueden compartir todos los contenidos precisamente para que se hagan virales a través de todas las plataformas. Que estamos en bonitaradio.net y allí usted puede donar y participar y apoyar a nuestro proyecto periodístico a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo en PMB 284, envío de cheques o giros postales a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI, la que también recibe ATH Móvil. Y puede enviar giros o cheques a través del correo general Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284. San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Y no se olviden que nosotros tenemos, como siempre, a nuestros grandes auspiciadores que están con nosotros desde el primer momento. Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Vamos primero, antes de entrar en una entrevista que quiero conversar un rato con la doctora Teresa Tío Fernández, exdirectora del Instituto de Cultura desde el 2001 al 2005, quien debe tener algo que decir sobre estas palabras que trajo en esta pasada semana el presidente, el director ejecutivo del Instituto de Cultura, Carlos Ruiz Cortés, sobre lo que es un secreto a voces hace mucho rato ya en el país, que es que la administración de turno ha hecho todo lo posible por desmantelar el Instituto de Cultura puertorriqueña. Pero antes de entrar en esa conversación con la doctora Tío, yo quiero insistir en el asunto de la educación con relación a lo que está ocurriendo en este momento sobre la pandemia. Recuerde buscar información científica, busque la información científica, casi siempre está fuera de las redes porque obviamente tiene que ser un poco más amplia que lo que provoca un muro de Facebook, por ejemplo, aunque a veces se colocan y los grandes institutos científicos están también penetrando las redes para que la gente tenga información que pueda consumir con relación a las vacunas. Recuerden que estamos en una segunda fase, ya que entra la semana que viene de vacunación en Puerto Rico, porque ya se empezaron con los primeros en esa primera fase, valga la redundancia, que son los profesionales de la salud en los hospitales, y ya la segunda fase va a adentrarse a otros espacios, también con profesionales de la salud, como son los dentistas, pero también hay otros de la línea de primera respuesta a nivel de seguridad, policías, etcétera, que van a entrar en esta segunda semana. Importante que ya se aprobó ayer, como habíamos adelantado, la segunda vacuna. Busque información sobre esta segunda vacuna. Dijimos que tiene diferencias en términos tecnológicos, realmente de composición, de la manera en que se hace y tiene efectos o no tiene efectos. Es diferente con relación a la de Pfizer, que fue la primera. Así que eso con relación al COVID, ya están hablando de que van a multar hospitales. Esa es la información que hay hoy, y voy a buscarla porque quiero citar una línea que trajo esa historia sobre la multa a los hospitales en relación a las instituciones salubristas que no respeten las fases para administrar la vacuna contra el COVID e inmunicen a personas no incluidas de esta etapa inicial podrían ser penalizadas y dejar de recibir los cargamentos. Eso es. Ya empezaron las denuncias de que hay médicos
o hay profesionales de la salud que van a vacunarse pero llevan a la esposa. No, mire, no es así. Su esposa tiene otra profesión, su esposa tiene otro, participa de otro grupo poblacional, está en el que posiblemente esté la mayoría del país, que es en ese grupo más grande, que no está entre todos los que son prioridad. No la lleve. No es posible. Y eso es importante porque podría estarle restando ese shot, ese primer shot de vacuna. Recuerde que son 2 en el caso de la de Pfizer. Le podría estar quitando la posibilidad de que sea un profesional de la salud, que tengo que decir que se han portado como unos titanes, desde los profesionales de la salud que practican la medicina hasta los funcionarios que trabajan en los hospitales que no han dejado de ir para hacer el trabajo que tienen que hacer con los infectados por COVID. Así que vamos a ser conscientes de ese asunto. Y las medidas de seguridad, no olvidemos, mascarilla todo el tiempo, lavado de manos insistentemente, el no conglomerarse. Y mire, lo más importante siempre, la higiene y el distanciamiento físico. No importa si tiene la mascarilla o no, distanciamiento físico. Entonces, vamos a un tema que también es importante antes de entrar en esta comunicación con la doctora Tió, y es el revolú que tienen en el Ejecutivo y el Legislativo con relación a los nombres que podrían ocupar la posición vacante desde el día 24 en el Tribunal Supremo. Ahí tienen en pantalla a la candidata de la gobernadora, la licenciada jueza del Tribunal de Apelaciones, Maritere Brignoni. No tiene los votos y parece que no los va a tener nunca. Pero surgen nuevos nombres. Y ahí vamos. Son 3 juezas. La que tienen en pantalla nunca la vamos a olvidar. Es la jueza Aida Nieves Figueroa, quien hace 2 meses, 3 meses, se colocó en el grupo de activistas del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal de Apelaciones y decidió que no era un deber ministerial del Estado alimentar a las poblaciones en medio de la pandemia. Y yo sé que he tenido críticas de personas que conozco con relación a este asunto, por razón de que conocen a la jueza Aida Nieves Figueroa. Pero hay una cosa que yo no puedo dejar de hacer en el ejercicio de mi trabajo, y es ser justa en el análisis. La jueza Aida Nieves Figueroa pasará a la historia como aquella persona que en el medio de la pandemia, y este caso, lo último que subimos fue el Tribunal Supremo que lo confirmó la posición de las juezas, entre ellas Aida Nieves Figueroa, y también estaban las 3 activistas del Partido Nuevo Progresista. Incluso Aida Nieves Figueroa fue una jueza que cuando tuvo su primer nombramiento bajo la administración de Luis Fortuño, tuvo querellas que después fueron desestimadas en la rama judicial, como casi todas las que se dan allí, contra los jueces, porque participó de eventos políticos partidistas en el momento en que ya era jueza. Aida Nieves Figueroa se va a colocar en la historia como aquella persona que cuando diferentes organizaciones que estaban proveyendo de alimentos en el momento de la pandemia, a organizaciones, a comunidades, partiendo del deber ministerial que tenía el departamento para alimentar a los estudiantes, dijo que no. Y parte de los comentarios que se hicieron en esa sentencia, bastante misóginos que eran y bastante alejados de lo que debe ser una persona con sensibilidad para atender las diferencias de clase y las necesidades que tienen las comunidades en Puerto Rico. Esa es una de las nuevas, de los nuevos nombres que se barajan para atender la necesidad que hay de una vacante en el Tribunal Supremo. Y Belito Domínguez Irizarry es otra de las juezas en el Tribunal de Apelaciones, y Grace Grana Martínez, también del Tribunal de Apelaciones. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Ayer
fue la actividad de despedida de los jueces del Tribunal Supremo a la jueza Anabel Rodríguez, la ven en pantalla, junto a la jueza presidenta Maite Oronoz, los jueces de la mayoría ideológica del Tribunal Supremo. Honorable Luis Estrella Martínez. Qué interesante que Luis Estrella Martínez parece que no quiere que lo reconozcan porque salió con la mascarilla. Roberto Filiberti Cintrón, Eric Koltov Caraballo, Rafael Martínez Torres y Edgardo Rivera García, todos de la mayoría legislativa, de la mayoría ideológica del Tribunal Supremo. Y fíjense que está ausente la jueza Mildred Pavón Charneco, y en ese momento Rafael R. Martínez Torres, que es definitivamente el que también pasará a la historia con una expresión de política partidista activa en una decisión del Tribunal Supremo por razón de la última decisión relacionada con las elecciones y si se detenía o no el escrutinio, cuando precisamente a esas minorías, incluida Anabel Rodríguez, le citó el lema musical del Partido Popular. Ahí está la controversia. Pero me dicen que ayer, Tomás Rivera Chats todavía ayer y el jueves insistía en ser él el candidato. Y a la insistencia reunió al caucus y le dijo de todo. Así es que así están las cosas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo quiero dar un contexto antes de entrar a la entrevista con... No, la juez Oronoz es popular. Teresa, saludos Teresa, y no los he saludado a ustedes. No, la minoría es del Partido Popular, ahí estaba el juez Colón y la jueza Maite Oronoz con la jueza Anabel Rodríguez, y los otros son de la mayoría ideológica. Yo quisiera establecer un contexto que me parece importante a la hora de hablar de este asunto del Instituto de Cultura puertorriqueña. Antes del verano del 19, mientras se estaba cocinando aquello que ya era caldo de cultivo entre la población, que eran todas las informaciones que discutíamos a través de los diferentes medios con relación a lo que pasaba en el gobierno, la administración Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet, nosotros advinimos en conocimiento y trajimos información documental. Los documentos están ahí, de las transacciones que se venían dando desde la administración de Alejandro García Padilla y que culminaron o pretendían culminarse en la administración Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, con las edificaciones del Instituto de Cultura, incluida la sede del instituto. En ese momento, no solamente trajimos la información documental, las transacciones, los contratos que se intentaron hacer incluso con la autoridad de tierras, porque es el propietario de muchas de estas edificaciones. Es que veíamos atendiendo el nivel de desprecio público, el nivel de desprecio del gobierno de Puerto Rico con relación al Instituto de Cultura. El pasado miércoles, antes de ir a lo que denunció Carlos Ruiz Cortés, en el 2019, en pleno verano del 19, cuando ya la gente estaba en la calle, el 1 de julio del 2019, se empezó a validar una información a través de las investigaciones del representante Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño, de lo que estaba haciendo el gobierno de Puerto Rico cuando vendía las escuelas. Y es que le vendió una escuela a precio de pescado amombao a $1 a la entidad que dirigen los fundamentalistas religiosos de Carolina, los hermanos Font y los hijos de, ahora, Fuentes de Agua Viva,
y que en una escuela en Carolina, en la Julia de Burgos, destruyeron el mural del muralista puertorriqueño Torres Martino relativo a Julia. Eso para que entendamos el contexto de dónde viene hoy esa denuncia que hace el director del Instituto de Cultura a poco menos de 15 días que termine el año, cuando él lleva ahí desde el 2017, sobre la importancia que nunca le dio el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares al Instituto de Cultura. 0.16% es lo que destina hoy el Instituto de Cultura, el gobierno de Puerto Rico, al Instituto de Cultura. Entonces, si nosotros venimos de una administración de Alejandro García Padilla, que también tenía una intención que no es nueva, que viene desde hace años, de minar la posibilidad de que el instituto exista y se potencie en lugar de vender sus propiedades o en lugar de alquilarlas porque no las puede manejar, que fue la justificación que me dio en un momento dado el que era entonces administrador de la Autoridad de Tierra. Ojo, hoy dirige la Autoridad de Tierras de Puerto Rico la ex compañera de Tomás Rivera Chats. Eso para poner las cosas en contexto. Venimos arrastrando años de que a las autoridades, de que a los gobiernos de Puerto Rico no les importe atender de una manera efectiva el asunto de la administración de nuestro patrimonio a través de la agencia más importante, el Instituto de Cultura. Vamos a hablar con la doctora Tío y volvemos entonces, después que terminemos con ella, a hacer nuestro análisis a base de la información que tenemos. Y quiero adelantar, además, nosotros vamos a hacer por lo menos 3 entrevistas relacionadas a este tema. Ya queremos manejar una información que tiene que ver, de hecho, con una de nuestras internautas, que es una de las nietas de Eugenio María de Hostos, para manejar todo lo que se le pudo haber dado al Archivo de Puerto Rico, al Archivo Nacional de Puerto Rico, con relación a Hostos, y dónde quedaría eso si en efecto, como dice Carlos Ruiz Cortés, el instituto está a punto de desaparecer. Vamos a manejar las figuras, lo que ha sido importante para las familias de nuestros próceres, que son tan importantes para mantener esa cultura viva de lo fundacional con relación al país. ¿Qué pasaría con esas colecciones, por un lado? Por otro lado, queremos hablar con el director del instituto. Ya le enviamos un mensaje a ver si puede hablar con nosotros sobre el tema. Y también hablar y entrar en lo que son los usos de las edificaciones, porque es bien importante. Esas edificaciones, y nosotros también en nuestra investigación del 2019 así lo establecimos, no son propiedad del pueblo todavía. Están en ese limbo del usufructo, porque son propiedad del Departamento del Interior de Estados Unidos. Las que están sobre todo allí en el cuadrángulo del Viejo San Juan, donde está el instituto, incluido el instituto. Vamos a hablar con la doctora Tío y de aquí regresamos. Muy buenos días, doctora Tío Fernández. Estamos en Bonita Radio. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenos días. Este sábado soleado por lo pronto. Por lo pronto, pero amenaza con llover. Sí mismo. Bueno, doctora, nosotros hemos querido hablar con usted porque esto ya no es una noticia nueva, pero obviamente hace crisis cuando un director del Instituto de Cultura hoy, después de estar allí desde el 2017, le dice al país que Puerto Rico solamente destina 1.16% de su presupuesto a la cultura. Eso, obviamente, todas las agencias, dependencias que están, que figuran como organizadas desde el Instituto de Cultura. Esto no es nuevo.
nos decía yo hace un momento que nosotros venimos hablando de la posible venta o el posible alquiler de la sede del instituto a diferentes desarrolladores sobre todo del área turística, del área hotelera. Usted estuvo en el instituto de 2001 al 2005. ¿Cómo usted puede calificar lo que le ha ocurrido al instituto que ha llegado al punto de que su director diga que es posible que haya un cierre? Bueno, esto creo que es un poco, es complejo entenderlo, Sí. aunque hay algunas áreas que están más claras que otras. Yo creo y coincido con lo que tú mencionaste, que en los últimos años ha habido como un esfuerzo de ir disminuyendo la efectividad del instituto, reducir de una manera absurda la plantilla de empleados, sobre todo de los especialistas, de los especialistas en las distintas áreas que aborda el instituto. Y esto ha pasado en los gobiernos del Partido Popular y el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Y hay que hablar de los partidos porque ellos son los, en gran medida, responsables de lo que vivimos en este momento. Pero quiero hacer una salvedad. Sí. Yo creo que es justo reconocer y que durante mi incumbencia como directora ejecutiva conté con la absoluta colaboración, endoso y apoyo de la gobernadora Sila Calderón. Tan es así que es bajo su gobierno que al Archivo General de Puerto Rico se le destinaron $24 millones que nos permitieron culminar los trabajos de restauración del archivo que venían trabajándose desde el año 83. Que del 83 al 2000 se le dieron 20 millones y aquello no había llegado a ningún sitio. Y fue en esos 4 años, sobre todo los últimos 2, que se pudo adelantar y pudimos llegar a inaugurar ese hermoso edificio que es el Archivo General y Biblioteca Nacional. Así que con esa salvedad que es muy importante, yo creo que sí ha habido un esfuerzo, yo creo que hay un interés preocupante del real estate. Puerto Rico real estate, todo se vende. Y parte de lo que se vende o se alquila son estos monumentos patrimoniales, estos edificios que están ubicados en lugares extraordinariamente hermosos de la isla, particularmente del Viejo San Juan. Y creo que es un servicio muy flojo y muy triste, particularmente el que el gobernador Alejandro García Padilla hizo en ese contrato de alquiler de $1 a esta corporación para el desarrollo de un hotel. No sé en qué punto se encuentra ese contrato, si ya culminó o si se encuentra en proceso de aprobación. Lo cierto es que sí ha habido un interés por disminuir la presencia de la gestión del instituto, que lo que hace es darle fuerza, colaboración, contribuir con las agrupaciones, con los centros culturales, con los artistas, con las corporaciones de teatro, con la mayoría de la gente en Puerto Rico que hace cultura todos los días, que lo hacen porque les sale del alma. Y el instituto es un colaborador en ese proceso, porque el instituto no hace la cultura está en el país. Claro. El instituto lo que hace es ayudar a estos, vamos a decir, culturosos a llevar a cabo su trabajo. Y hay una parte muy importante que no podemos olvidar en todo esto, no solamente el Instituto de Cultura, están todas estas organizaciones, archivos, fundaciones, grupos de ballet, grupos de artistas plásticos, que tenemos que ayudar y tenemos que colaborar con ellos porque hacen una labor que el gobierno del Estado no puede llevar a cabo. Y son ellos, muchas veces con gran generosidad de su persona y de su pecunio, los que hacen posible esas labores. Doctora, usted habla de esos grupos y yo quiero ir específicamente a unas áreas que yo decía que son un contexto importante a la hora de que hablemos de lo que esta administración ha hecho o no ha hecho con relación al instituto o la cultura misma. Aquí hubo una denuncia
en el 2019 de lo que fue la mutilación del mural de Torres Martino en la Escuela Julia de Burgos en Carolina. Correcto. De ese evento nos enteramos después que la oficina legislativa de Denis Márquez, el Partido Independentista en la Cámara, hizo una investigación, le pidió un inventario al instituto, pero ellos mismos hicieron el inventario en las diferentes edificaciones del gobierno y descubrieron que por lo menos habían 37 obras desaparecidas. Esto es la culminación hace un año. De aquí nos vamos a obras de Carlos Marichal en el Colegio de Lourdes, en la calle Guayama, en Atorrey. O sea, es sistemático hasta cierto punto. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares vetó una legislación que iría a proteger ese patrimonio en poder de las diferentes edificaciones, incluidas las escuelas. Y de eso me voy a que la Galería Nacional está cerrada. ¿Usted sabe por qué la Galería Nacional no se abre? Pues francamente no entiendo qué es lo que ha pasado, pero lo que ha llegado a mis oídos es que hay un pleito y que ese pleito ha impedido que se puedan continuar los trabajos de restauración del convento de los dominicos, que es donde se encuentra la sede de la Galería Nacional. Así que está cerrada. Yo me acuerdo que pasé hace ya como 5 o 6 años por el convento de los dominicos y encuentro un papelito escrito, un papelito de carta. Sí. La Galería Nacional está cerrada desde este momento hasta un futuro aviso, y el futuro aviso estoy esperándolo. Claro. Es una vergüenza que la colección de arte puertorriqueño más importante del país, que es del Instituto de Cultura para el Pueblo de Puerto Rico, se encuentra en este momento en los depósitos y no podamos disfrutar de ella. Pero yo no sé por qué eso ha pasado y por qué no se han destinado las voluntades para que se resuelva la situación. ¿A usted tiene información de qué ocurriría, digo, ¿verdad? Si sabe, ¿qué ocurriría con las colecciones? Por ejemplo, la familia de Eugenio María de Hostos le dio por virtud de una ley al Instituto de Cultura la memorabilia de Eugenio María de Hostos. ¿Qué ocurriría si pasa algo con el Archivo Nacional? La colección del Instituto de Cultura, que es la colección nacional, es pública. Exacto. Está adquirida con dinero público, eso es nuestro. Con eso no pueden, la vergüenza o la desvergüenza de algunos podría llevarlos a ponerlos en pública subasta, pero miren, en realidad el esfuerzo, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por, como en este programa en el que estoy participando, hacer pública el peligro de que todo este acervo, de todo este tesoro nuestro, de nuestra historia y de nuestra cultura, pueda pasar a manos ajenas, a manos cuyos intereses no son los mejores para el pueblo de Puerto Rico. Y tenemos que buscar cacerolas si es necesario para dar la voz de alerta y que la gente sepa que esto no puede suceder, porque yo no me explico qué harían si el Instituto de Cultura puertorriqueña desaparece. ¿Qué hacen con ese tesoro? Pues claro, tendría que pasar a una institución pública. Podría ser la Universidad de Puerto Rico, que también está bajo ataque. Exacto. Así que todos nos encontramos en una encerrona, en cierto sentido, pero yo creo que hay suficiente voluntad en el país. Y no hablo meramente de los artistas o de la gente dedicada a ello, me hablo de la gente, del pueblo de Puerto Rico, que siente un profundo orgullo por su arte y su cultura, y no creo que estén dispuestos a que eso se trastoque. ¿Ha escuchado, uno de nuestros internautas plantea, si ha escuchado el rumor de que hay alguna transferencia de colecciones al Museo de Arte de Puerto Rico? Eso sería una desgracia, porque el Museo de Arte de Puerto Rico no es público, es una agrupación privada o semiprivada, que la han privilegiado por encima de cualquier institución pública. Ese museo le
le otorgaron prácticamente $50 millones cuando inicia su restauración, etcétera, mientras que el Instituto de Cultura tenía alrededor de $15,000 por museo, contando con unos 15 o 20 museos. Ustedes me dirán cómo puede compararse una cosa con la otra. El gobierno, el Estado tiene que velar por lo suyo, porque lo suyo es de todos. Lo privativo, lo de unos pocos, es de unos pocos. Y si se está pensando en eso, creo que sería un grave error y habría que evitarlo. Y le parece, usted ha dicho que sí, pero le parece que lo que debe, la defensa del patrimonio debe surgir del pueblo, usted me corrige. Sí. Claro. No, yo creo que sí. Deberíamos tener personas a nivel de las instituciones y sobre todo desde el poder político que apoyen un esfuerzo, pero parecería que hay que moverse rápido, porque yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene las manos llenas, ¿verdad? Nosotros tenemos ataques por todos lados y en este momento lo del instituto siempre ha surgido, como usted comenta, desde algunos grupos, pero si eso es las colecciones, diferentes colecciones que tiene el instituto, yo no me quiero imaginar con lo que pasaría con aquello que puede estar gris en el asunto del derecho y hace alguien una interpretación y sencillamente lo maneja. Vamos a cómo estaban las condiciones de los documentos públicos antes de que existiera un archivo nacional, un archivo organizado como está en este momento. Exacto. O sea, me parece que sí, hay que reconocer que la importancia del instituto a lo largo de los años ha sido enorme. Cuando comienza el instituto es cuando se dispone que los documentos públicos pasen a ser administrados por el Instituto de Cultura. Exacto. A través del Archivo General de Puerto Rico. En este momento, miren, ese Archivo General tiene unas colecciones extraordinarias de fotografías, de periódicos, de documentos, de películas, y tiene cerca de 100,000 pies cúbicos de documentos. La Biblioteca Nacional, alrededor de 90,000 títulos. Es un verdadero tesoro. Ese conjunto que, curiosamente, ¿cómo es posible que un director ejecutivo del instituto, y sumo a eso al presidente de la Junta de Directores, que son los llamados a establecer la política pública, el director ejecutivo ejecuta, no ha aparecido el señor Arozomena públicamente para defender a la institución, para exigir que se le destinen los fondos y que no desaparezca o no pongan en peligro el Archivo General y la Biblioteca Nacional? Esas son las personas que han tenido que hacer esto mucho antes y no dejarlo a 2 semanas o 3 semanas de abandonar su silla. Esto es una vergüenza que no se haya hecho eso con anterioridad, porque ahora es que nos enteramos cuando ya prácticamente está moribundo el Archivo General. Exacto. Bueno, doctora Tío, hablaremos en otra ocasión, pero estemos pendientes y le voy a pedir que si sabe de algo que esté pasando y que lo que se esté cocinando y cuente con que Bonita Radio le interesa ese tema y nos interesa seguir hablando sobre cuáles serían los destinos y cómo podemos defender ese patrimonio cultural e histórico, inclusive el edificado que tiene Puerto Rico. Exacto, agradezco mucho ese espacio y esta posibilidad y estoy segura que habrá muchas personas que quieran también intervenir con usted para poder dar luz en muchos aspectos que tienen que ver con nuestra cultura. Perfecto, muchas gracias siempre. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Bueno, escucharon a la doctora Teresa Tío, el proyecto, y qué bueno que lo trajo ella. El proyecto del Archivo General siempre fue un proyecto que pisaba y no arrancaba, porque definitivamente la ley estableció que era el instituto la institución que se iba a hacer cargo con relación a todo lo que tenía que ver con los documentos públicos. Y no olvidemos que en este momento el gobierno de Puerto Rico, en manos de la legislatura de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, tiene un proyecto con relación a la digitalización de los documentos. Y hay dos
áreas importantes en la administración del Instituto de Cultura puertorriqueña, que son parte de las informaciones que nosotros quisiéramos aclarar con su director. Y ¿qué es lo que pasa en el instituto? Que la poca gente que trabaja se gana un montón de chavos. Y si hay diferencias o no hay diferencias en cómo se administran los diferentes programas, y hay una gente que guisa, parecería que también el instituto tiene hoy amigos del alma y hay otra gente que no. Y por otro lado, que en efecto, lo que hizo Alejandro García Padilla en aquel intento de contratación, no ha podido pasar nada porque el gobierno de Estados Unidos tiene algo que decir. Y ustedes, si no lo recuerdan, yo voy a desempolvar toda esa información y la voy a traer para que incluso vean las cartas que la superintendente hoy de la administración de las edificaciones históricas del Departamento del Interior allí en el Viejo San Juan cruzó con el gobierno de Puerto Rico estableciéndole, no se olviden que para hacer algo con relación a eso tiene que intervenir el Departamento del Interior. O sea, la escritura de esos edificios no son del gobierno de Puerto Rico. Así que yo creo que eso se quedó en nada. De hecho, ahí había un intento tan grande, estaba tan avanzado, que hubo hasta desarrolladores del área turística que colocaron en páginas de las redes de la internet la vista aérea del cuadrángulo, que incluye el edificio, la sede histórica del Instituto de Cultura. Eso no ha quedado en nada, pero vamos a investigar en qué etapa está hoy, porque como bien me dijo una amiga esta mañana, es que aquí cubrimos algo y tenemos que pasar a lo segundo, y obviamente ojalá tuviéramos la plantilla de gente para tener en todas las áreas una persona que esté dándole seguimiento a las diferentes áreas, pero eso vendrá con la ayuda de todos y todas, y yo confío en que eso será así. Porque es lo más importante saber en qué estatus está eso. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos y el Departamento del Interior? Porque para cambiarle el uso al Instituto de Cultura puertorriqueña no es el gobierno de Puerto Rico con un contratito a alguien. No. El Departamento del Interior tiene vela en ese entierro. Así que vamos a ver qué pasó con relación a eso. Pero yo insisto en un dato que dio la exdirectora del instituto, porque nosotros a veces somos muy ligeros haciendo las equivalencias. Todos son iguales. Y hay unas diferencias que si usted tiene la evidencia de que establecen diferencias, hay que traerlas. Si Pedro Rosselló González hubiera sido con el Instituto de Cultura lo que Sila María Calderón fue al Instituto de Cultura, las obras del Archivo General se hubieran inaugurado del 93 al 2000. Y eso hay que decirlo. Si Luis Fortuño hubiera hecho lo propio con relación al pleito que tiene, que ahora me entero que es un pleito y voy a averiguar de qué se trata. Yo sé que en el 2013, cuando se cerró la Galería Nacional, había un problema legal con relación a los permisos. Vamos a ver si es que todavía trasciende ese problema legal. Pero saludos, Mariel Rodríguez Caloca. Llegaste, pero no te preocupes que no te pierdes nada. Recuerda que este programa se queda en YouTube y en podcast en todas las plataformas iVoox, iTunes y Spotify. Y esa diferencia de la administración Pedro Rosselló González, y vamos a hablar de las últimas, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla, Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, definitivamente hay una diferencia fundamental entre que entre 1984, 83, se le hubiera asignado al archivo $20 millones y nunca se pudo hacer nada, hasta que llegó la administración de Sila María Calderón y le dio $24 millones y en 2 años se terminó el archivo. Entonces vamos a hablar de a quiénes les importa el proyecto cultural puertorriqueño
y a quienes no les importa, porque no son ni medianitos. ¿Cuál es la obra de edificación que se le puede adjudicar a Pedro Rosselló González? 50 millones de dólares al Museo de Arte de Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro privada, que tiene como un 30% y es un híbrido que yo jamás entenderé cómo fue que lo hicieron. Privada. 50 millones de dólares versus darle al gobierno de Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, esos 50 millones para administrar todos los museos que tiene alrededor de la isla. Se termina el archivo histórico y hoy yo quisiera que ustedes fueran para que ustedes vieran cómo está el archivo histórico. Porque son edificaciones que hay que mantener y para mantener hay que asignar fondos para darle mantenimiento. Hay que tener bibliotecario. Hoy la Biblioteca Nacional no tiene un bibliotecario en propiedad. Entonces, ¿a quién es que le importa y a quién no? Y voy a terminar con una línea que, insisto, ahora sí que me voy de los administradores de lo público, como puede ser el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, y las decisiones que han tomado con relación al patrimonio histórico, incluido el edificado, a lo que el pueblo debería. No nacimos sabiendo, la educación nos provee una herramienta fundamental para saber cuáles son las áreas importantes de preservación y lo que nosotros tenemos que mantener como pueblo para que esa aportación de las otras generaciones y eso que se ha desarrollado y construido permanezca como parte de nuestro proyecto cultural puertorriqueño. Y es, Eneida, gracias, envíame ese nombre. Me encantaría hablar con Eduardo Brobren, me encantaría. Y es que en una escuela, hablamos de lo que pasó con Torres Martino y su mural relacionado a Julia de Burgos en esa escuela en Carolina, data de los 60. Y es que así como Torres Martino también desarrolló murales, Carlos Marichal, español, de Tenerife, esposo de nuestra gran profesora Flavia Lugo, exdirector, y llegó a Puerto Rico en el 1946 precisamente como director del teatro de la Universidad de Puerto Rico, un estudioso de la gráfica, del vestuario, que lo hicieron líder en ese mundo en la década del 50 y 60 en Puerto Rico. Carlos Marichal, ilustrador, también desarrolló murales a través de diferentes lugares en Puerto Rico y uno de ellos es este mural que van a ver, y ahí está Flavia Lugo con una de sus hijas, en este mural en el Colegio de Lourdes, en Atorrey, en la calle Guayama. Y yo quiero que ustedes sepan que una de las hijas de Carlos Marichal, Tere Marichal, trató y en efecto logró saber qué ocurrió con este mural. Y la principal del colegio hoy le dijo, ay bendito, un día vinieron a pintar y lo pintaron. Y aquí es que yo me voy a establecer que el pueblo también tiene responsabilidad. Que así como nosotros entendemos que el periodismo debe hacer un trabajo de fiscalización y de búsqueda de la verdad para que ustedes sepan en qué se destinan los fondos públicos, quiénes son los que tienen sensibilidad con relación al desarrollo y potenciar y proteger nuestra cultura y nuestra identidad. El país tiene que educarse. Perdón, dije la calle Guayama, ven, me equivoqué de municipio, gracias Ingrid.
Es la calle Mayagüez, tú tienes razón. En la cueva del Chicken Inn hay 2 murales de Carlos Marichal. Hasta el momento están allí. Gracias, Iris Muñiz. El pueblo tiene que asumir responsabilidad también. Por eso que decía la doctora Tío que tiene que ver con que vamos a defender nuestra cultura. Vamos a defender nuestros espacios desde lo clásico hasta lo más popular, si es que se pueden establecer esas diferencias, que también me parecen diferencias de clase, pero eso es otro tema. Carlos Marichal es más nuestro que muchos que se dicen por ser puertorriqueños. Totalmente de acuerdo contigo, Lourdes Río. Yo creo que el país tiene que educarse para saber por qué es importante preservar un mural de Carlos Marichal. ¿Por qué es importante preservar un mural de Torres Martinó? De que lleguemos a tener una casa en Roosevelt que es del estilo Art Deco de los años 40, de principios de los 40. ¿Y por qué no debemos destruir sus líneas arquitectónicas? Y si alguien las destruyó, tratarlas de volver a recuperar. Porque el imaginario y el paisaje también construye identidad puertorriqueña. Y es educarnos con relación a eso, la sensibilidad que tendríamos que tener para poder apreciarlo. Y yo no estoy diciendo que a usted le guste la ópera versus el reggaetón. Yo no voy a entrar en eso porque hay gustos para todo, ¿verdad? Hay personas que se ubican musicalmente en unas áreas que no necesariamente son las de otros. Unos más clásicos, unos menos clásicos, unos que podemos absorber de todo. Y yo he confesado aquí, mea culpa, que no puedo consumir el reggaetón, solamente las expresiones más del performance, porque el tuntún y la letra no me encantan. Así que yo me alejo, pero respeto al que le guste. Pero vamos a sensibilizarnos para saber por qué las expresiones que no son de hoy, que no son del siglo XX, que pueden ser del XVIII, del XIX, las edificaciones, la historia que hay de Puerto Rico a través de la expresión de las diferentes colecciones de artes del Instituto de Cultura, son importantes preservarlas. El mural que está en X o y que porque sea la familia Font de Carolina la que compró la escuela a precio de pescado Bau, gracias a que son PNP y participan del gobierno participaron del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, todo se le entregó y tuvieron derecho a destruir un mural. Y lo más importante que dijo la doctora Tío tiene que ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a defender? ¿Qué vamos a hacer? Eso es público, se lo vamos a entregar a los empresarios del Museo de Arte de Puerto Rico. Yo creo que no. Son las 11:48. Yo creo que este tema es súper importante. Les digo, estoy preparando programas que quiero dejar para esos días que van a ser de vacaciones, que van a ser sobre todo del 5 al 10 de enero, que vamos a estar en unas mini vacaciones, pero además que entendemos que tenemos que traer otros temas que podamos polemizar y conversar, que nos alejen un poco del diario, de la política. Después del 10 vamos a tener política por ojo, boca y nariz. De hecho, el 2 definitivamente vamos a estar aquí porque el 2 es la toma de posesión y tenemos que hablar sobre eso, etcétera. Pero estoy preparando programas que tengan que ver, por un lado, con lo que pasa, y ese espero ya el 23 que esté disponible para ustedes, lo que pasa en estos días que mucha gente habla de lo que es un estado emocional de la temporada, los famosos seasonal moods, como decimos en country. Vamos a hablar con la doctora Iris Rodríguez Cardona, psiquiatra, sobre ese tema. Vamos a repetir los boricuas globales, sobre todo el de la música y la comida, para que ustedes los tengan ahí, los sigan viendo porque es espectacular. Y los que se lo perdieron, invítenlos. Los vamos a tener también repetidos en esos días. Y vamos a tener un programa que quiero hacer sobre la importancia de Eugenio María de Hostros en la historia puertorriqueña.
desde educador, filósofo, todo lo que plantea ser Eugenio María de Hostos, y esa entrevista con el director del instituto, a ver si nos las da y podemos hablar sobre qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. ¿Él se queda o se va? Que yo sepa, el gobernador electo no ha dicho nada sobre eso. Bueno, así que no nos olvidemos de que el tema del instituto y otros temas van a ser importantes para nosotros seguir hablando de lo que nos parece el país debe atender con mucha urgencia, que es la preservación de nuestro patrimonio en todas las expresiones culturales, incluido el patrimonio histórico edificado. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana, como siempre, en Noticias con Café. Buen provecho, pásenla bien, disfruten y no se pierdan ahora a las 12. Juan Carlos Quintero Valencia tiene el segundo programa, hablando sobre lo que está ocurriendo, movimiento de derechos a la libertad de expresión en Cuba desde el movimiento San Isidro. Diferentes expresiones de la cultura, incluidos los cineastas, están hablando sobre el asunto y están participando en la discusión de lo que ocurre allí en Cuba hoy. Nos vemos el lunes. Éxito. Que la pasen bien.